Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos Netzahualcóyotl, príncipe, rey y poeta, tercera parte. Esta es una realización especial de Radio Centro, 1030, calidad en tu vida. Producción ejecutiva, Alberto Álvarez. Musicalización y asistencia general, Felipe Saldívar. Operación técnica, don Jorge Alonso y Saín Cruz Torres. Libro histórico y dirección general de tu servidor y amigo, el doctor Pepe Cruz. Netzahualcóyotl es uno de los personajes más amados de los mexicanos. Prueba de esto es que todos los días circula el billete de 100 pesos, en el cual vemos el rostro y la figura de Netzahualcóyotl. Hombre legendario, héroe cultural, es sin duda un símbolo de la nacionalidad mexicana. En el capítulo anterior, dejamos a Netzahualcóyotl después de haber escapado de el poderoso Maxtla, rey de Texcoco, que había usurpado el poder a su propio hermano para convertirse en dueño del imperio de los chichimecas. Después de huir de Azcapotzalco y avisado por los mexicas, especialmente por el joven príncipe Moctezumotzin, que gobernará en la nación mexicana como Moctezuma I, Netzahualcóyotl fue a refugiarse justamente a Tenochtitlan, en donde los ejércitos de Maxtla llegaron y encerraron en una jaula a Chimalpopoca, el rey azteca, considerándolo un traidor por haber ayudado a Netzahualcóyotl. Las intenciones de el emperador Maxtla era matar de hambre al rey azteca. Era una costumbre en aquellos tiempos. Sin embargo, la noticia pronto corrió, y hasta su encierro y escondite, Netzahualcóyotl supo que su tío, el rey de Tenochtitlan y de los aztecas, el rey Chimalpopoca, estaba en peligro. El príncipe de 21 años se sentía culpable. Él sabía que su tío solamente había tenido buenas actitudes para con él. Él sabía que el poder de los tepanecas de Azcapotzalco era tan grande que podían arrasar Tenochtitlan como un acto de venganza. Movido por sus sentimientos y por un profundo sentido de solidaridad con su familia, tomó la decisión de ir a Azcapotzalco y presentarse ante el tirano Maxtla. La ciudad de Azcapotzalco era grande. Netzahualcóyotl se pudo infiltrar de incógnito, después de haber cruzado parte de las plazas y de los templos. Cuando se encontraba ya a las puertas del gran palacio de Maxtla, finalmente se dirigió a los guardias y les dijo, con tono valiente: sé que su rey me busca, y aquí estoy. Soy el príncipe Netzahualcóyotl. Los sirvientes del gran palacio de Azcapotzalco
introdujeron a Netzahualcóyotl a la presencia de su rey. Primero le llevaron a un recinto en donde generalmente eran recibidos los visitantes. Este recinto tenía celosías, y a través de estas, de manera escondida, el rey de los tepanecas y emperador del imperio de Xolotl, el imperio chichimeca, pudo observar que el joven venía sin armas, dispuesto al sacrificio, por voluntad propia, y sabiendo que solo él podía rescatar a Chimalpopoca, quien en ese momento casi moría de hambre. El emperador Maxtla dijo a sus capitanes: «No puedo negar que el hijo de Iztlixóchitl es un hombre valiente. Viene aquí a ponerse en mis manos. Cayó en la trampa. Ahora solo yo soy dueño de su vida. No cabe duda que es un joven valiente, pero eso no le valdrá». El gran salón del trono era inmenso. Tenía grandes pilares de piedra y una estructura gigantesca y elevada, hecha con bloques de piedra y también con vigas de madera. Los pebeteros sahumaban y el fuego ardía en el interior del gran recinto. Y casi a solas, el emperador Maxtla, el tirano de Azcapotzalco, recibió al joven príncipe. Netzahualcóyotl se adelantó, mirando siempre hacia abajo como era costumbre en el protocolo imperial de aquellos tiempos en el Anáhuac. Inclinó su frente en señal de respeto y después que recibió la señal del Cihuacóa del emperador, finalmente levantó su cabeza y vio a Maxtla y le dijo: «Emperador de la nación chichimeca, rey de Azcapotzalco, yo, Netzahualcóyotl de Texcoco, te saludo». A Maxtla le llamaba la atención cómo Netzahualcóyotl no temblaba ni estaba lleno de miedo. Decían que era un hombre inmortal, decían que era protegido de los dioses, pero era realmente asombroso ver aquel temple, aquella gallardía y aquel valor. Con firmeza Netzahualcóyotl le miraba al rostro, como si jamás pensara que él podía matarle en ese instante, como si Netzahualcóyotl no conociera el miedo a la muerte. Entonces Maxtla le dijo: «Príncipe Netzahualcóyotl, vienes a mi palacio. Dime para qué». Netzahualcóyotl sabía que Maxtla lo quería matar, pero no se lo dijo, sino por el contrario, susurró a su oído palabras elogiosas. De manera que simplemente le dijo: «Emperador chichimeca, padre de la nación de todos los chichimecas, vengo a implorarte por la vida de mi tío, el rey de Tenochtitlan, el Tlatoani de los aztecas. Sé que te disgustó mucho que yo me fuera de tu ciudad y que se dice que hay una conspiración que tú fraguaste en mi contra. Yo sé que señor tan grande y tan noble no sería capaz de tal cosa, y por eso te doy la cara. Quiero que sepas que yo no huí, sino que tuve que salir de tu ciudad por asuntos urgentes. Por lo tanto, te imploro por la vida de mi tío, el gran rey de los aztecas, el señor Chimalpopocotzin». El emperador le escuchó. Estaba confundido. No sabía si eran verdad las palabras de Netzahualcóyotl, pero varios de sus cortesanos que lo veían pensaban: no se puede aniquilar a un príncipe tan valiente y tan honorable. No es este el momento político más propicio.
Comprendiendo esta situación, Maxtla le dijo a Nezahualcóyotl: comprendo que en un palacio tan grande como este de la ciudad de Azcapotzalco, los cortesanos inventen muchos chismes. Tienes razón, yo soy un emperador honorable y jamás habría atacado a uno de mis invitados. Es por ello que puedes irte, Nezahualcóyotl. Te dejo en libertad. Regresa a Texcoco, tu ciudad. Y quiero decirte además que por mi voluntad, tu tío, el señor de los aztecas, será liberado. Ve en paz, Nezahualcóyotl. Maxtla, el señor de Azcapotzalco, heredero del trono de Xolotl, el emperador Chichimeca, era un hombre cruel, hipócrita y mentiroso. Y no le había dicho de corazón a Nezahualcóyotl que no tenía nada en su contra, sino porque esa era la conveniencia política. Pero en cuanto Nezahualcóyotl salió de su palacio para dirigirse a Texcoco, enseguida mandó traer a su primer ministro, Teotecatzin. Le dio a su primer ministro instrucciones reales. Le dijo: liberarás al rey de los aztecas, Chimalpopoca, pero quiero muerto a Nezahualcóyotl. Que su muerte sea rápida, porque una vez que Nezahualcóyotl haya muerto, yo mismo me encargaré de cobrarle las cuentas a Chimalpopoca y también morirá. Nezahualcóyotl fue primero a Tenochtitlan porque quería asegurarse de la libertad de su tío, el señor de los aztecas, Chimalpopoca. En Tenochtitlan, Nezahualcóyotl era un hombre muy querido. Ahí estaba su familia. Tenía muchos primos como Moctezuma, el joven capitán, y toda la familia de su madre. Aguardó ahí un día para que llegara finalmente la orden para liberar a Chimalpopoca. Al día siguiente, Nezahualcóyotl comprobó la buena voluntad del señor de Azcapotzalco. Sus embajadores llegaron a Tenochtitlan para poner en libertad a Chimalpopoca. Cuando la orden se dio y los capitanes tepanecas se retiraron a su ciudad, Nezahualcóyotl pudo ver y conversar con su tío Chimalpopoca. Chimalpopoca, el señor de los aztecas, dijo a Nezahualcóyotl: no te fíes, príncipe Nezahualcóyotl, no te fíes de Maxtla, puesto que conspira y hace daño a sus propios hermanos y a los que son de su sangre. No podemos confiar nosotros en él. Esto lo hace por razones políticas, pero él me quiere muerto a mí y también a ti, así como al señor de la ciudad de Tlatelolco. Esto es solamente un pequeño respiro. Por lo tanto, te aconsejo que busques a los grandes reyes de las ciudades que antiguamente eran aliadas de tu padre y que fragues un plan para levantarte en armas y reconquistar tu trono. Escúchame bien, ya eres un hombre, Nezahualcóyotl, ya tienes 21 años, estás en edad de exigir lo que es tuyo. Yo convenceré a mi familia para que también los aztecas vayamos en tu ayuda. Y Nezahualcóyotl se retiró.
Pero Netzahualcóyotl era un hombre indescriptible en sus actos. Se sentía tan regocijado por la libertad de su tío Chimalpopoca que en lugar de tomar el camino de Texcoco decidió regresar a Azcapotzalco para ver nuevamente a Maxtla, el emperador, y agradecerle su buena voluntad. Aquel príncipe tan virtuoso, de tantos valores y tanta nobleza, no podía creer que Maxtla fuera un hombre tan malo. Entonces, lleno de gratitud y de admiración por Maxtla, Nezahualcóyotl penetró nuevamente en la ciudad de Azcapotzalco. Se acercó al gran palacio imperial y pudo ver que había una gran cantidad de contingentes militares y armas en el lugar y que muchos capitanes se ponían de acuerdo y daban órdenes a sus subalternos. Fue entonces que llegó al interior de los patios del palacio y se enteró de que se hacían grandes maniobras militares. Intrigado preguntó a algunos capitanes qué sucedía. Como no le habían identificado, le dijeron: estamos preparando al ejército para salir en batalla. Sin embargo, había un hombre al que conocía Nezahualcóyotl. Se llamaba Chacha. Y Chacha era un hombre de alto linaje. Era un noble de Azcapotzalco, pero que alguna vez había sido amigo de su padre. Por lo tanto, buscó a Chacha y Chacha le dijo: el emperador ha ordenado que vayamos a Texcoco, tu ciudad, y que la conquistemos y sometamos. Pasemos a cuchillo a todos los que sean fieles a tu memoria y que de inmediato pongamos en el trono a tu medio hermano, a ese medio hermano que tanto te odia, llamado Yancualtzin, de manera que escapa Nezahualcóyotl mientras puedas, porque créemelo, en este momento si Maxtla te ve, te aseguro que te matará. Empezaba a creer Nezahualcóyotl realmente en que Maxtla era un hombre demasiado malo. Por lo tanto, como en ese momento ya había sido visto en la ciudad, de cualquier manera se anunció a Maxtla, pidiéndole una entrevista. Como era la costumbre, lo alojaron en una habitación en el palacio. Entonces Nezahualcóyotl pudo ver por una rendija que ya se aprestaba el ejército de los tepanecas a ponerlo preso y que en lugar de ver a Maxtla, vería a sus duros capitanes. De manera que escapando por un patio y cruzando unos jardines del emperador, pudo llegar finalmente hasta una puerta y escapar de Azcapotzalco. Hasta entonces se convenció de la mala voluntad del emperador Nezahualcóyotl y rápidamente regresó a Texcoco. Entonces, el rey de los tepanecas ordenó que su ejército fuera contra las ciudades de México Tenochtitlan, Tlatelolco y Azcapotzalco. También declaraba la guerra a Texcoco. Las cosas estaban poniéndose muy mal. Los ejércitos tepanecas llegaron a Tenochtitlan y sorprendieron a los aztecas. Prendieron otra vez a Chimalpopoca y entonces, dándole un golpe en la cabeza, lo mataron. En su palacio, Cuauhtlatotzin, señor de Tlatelolco, también fue sorprendido y asesinado. El final de Nezahualcóyotl estaba cerca. Ya no tenía esperanza. Sin embargo, llegando al bosque de Chauhtatzin, oró a Quetzalcóatl y a los grandes dioses, pidiendo su apoyo
para que lo iluminaran y tomara una decisión. Se dice que tuvo una visión divina y que de inmediato se encaminó a buscar a los amigos de su padre para convocarlos y en ese momento jugársela toda, tratando de reunir un ejército en contra del emperador Chichimeca. Sin embargo, Maxtla no era tonto. Ordenó que en Texcoco se respetara la vida de todos, para que simplemente el que entregara a Nezahualcóyotl vivo o muerto fuera recompensado. Finalmente, el emperador puso en el trono de Texcoco al hermano de Nezahualcóyotl, un medio hermano que le tenía envidia y que le odiaba, y que se llamaba Yancuiltzin. Y Yancuiltzin fingió proteger a Nezahualcóyotl y ofreció una gran fiesta en su palacio. Yancuiltzin sabía que en algún lugar de Texcoco se ocultaba el príncipe. Entonces tuvo la idea de dar una gran fiesta en su honor, simulando que estaba de su lado y que lo iba a proteger y que no iba a permitir que Maxtla lo matara. Sin embargo, Nezahualcóyotl, que había abierto los ojos y había recibido la orientación de los dioses, se dirigió en ese momento a ver a uno de sus grandes maestros en el templo, un hombre de gran sabiduría que además era astrólogo y tenía el poder para adivinar en los astros el futuro. Y de esta manera, su maestro le dijo: Príncipe Nezahualcóyotl, las fuerzas del mal te acechan, pero conozco un joven que vive en Coatepec y que es tu igual, tu gemelo, tu idéntico. Permíteme, príncipe, que lo traiga a mi casa y que lo haga pasar por ti. Él asistirá a la fiesta en tu lugar. De esta manera sabremos las verdaderas intenciones de tu hermano. Si es un aliado de Maxtla y si solamente quiere asesinarte, entonces vengará su ira con tu hermano y tú salvarás la propia. Si realmente es honesto y te dice la verdad, también lo sabremos. Entonces Nezahualcóyotl estuvo de acuerdo y fueron a traer un mancebo a la región de Coatepec, que era asombrosamente parecido a Nezahualcóyotl. Tenía la misma nariz, los mismos ojos, los mismos rasgos en su cara. Estatura y corpulencia eran como 2 gotas de agua. Sin embargo, aquel joven campesino era tosco. No conocía acerca de la etiqueta y el protocolo. No conocía del arte de la lectura, ni mucho menos de la poesía y la filosofía. Sin embargo, Nezahualcóyotl dijo a su hermano: asistirá a tu fiesta, pero dentro de 40 días. Mientras tanto, en la casa del gran preceptor, el joven era instruido. El joven, aquel campesino, burdo y torpe, se convirtió en 40 días en un príncipe. Entre varios maestros le enseñaron el arte de la etiqueta, el protocolo y los modales, el lenguaje y vocabulario, a caminar con garbo, a vestirse como un príncipe, a sentarse y a tener posturas corporales propias de la realeza, a portar la copili, la gran corona real, y a mirar y a sonreír como un verdadero príncipe, un pipiltin, un hombre de la nobleza. Inclusive, aquel joven campesino aprendió a recitar poemas y a realmente parecerse tanto a Nezahualcóyotl que cualquiera los podría haber confundido.
Mientras se hacían los preparativos para la gran fiesta en Texcoco, en la ciudad de Tenochtitlan, el gran consejo de los señores Tenochcas nombraba a un nuevo rey para los aztecas. Este era un hermano de Chimalpopoca, un hermano menor. Se llamaba Itzcoatl y venerablemente se le coronó con el título de Izcoatzin, señor de los aztecas. Nezahualcóyotl se alegró en su corazón, puesto que el nuevo gran rey de los aztecas también era su tío, y él sabía que tendría su protección. También sabía que los ejércitos aztecas estaban ahora al mando del príncipe Moctezuma, y que Moctezuma no solamente lo apreciaba como su pariente, ya que era su primo, sino que realmente lo entendía y eran casi como hermanos. El día señalado para la fiesta llegó, y en el gran palacio de Texcoco, el rey usurpador, medio hermano de Nezahualcóyotl, Yancuitzin, dio una gran fiesta en donde había cientos de invitados. A la gran fiesta no asistió Nezahualcóyotl, sino que fue enviado aquel campesino, aquel joven tan parecido a él, pero que realmente, tal y como se le vio ese día, parecía el propio Nezahualcóyotl. Llevaba la copili en su cabeza, llevaba los símbolos y los signos de la casta de Iztlizóchitl, de los grandes reyes acolhuas de Texcoco, y caminaba y se veía, y miraba y conversaba como si fuera realmente un rey. Todo parecía estar normal. Los músicos tocaban, había danzas y grandes bailes. Los invitados departían tomando el gran vino pulque y también grandes jícaras de espumoso chocoatl hecho con cacao. Las viandas eran servidas. Y mientras que la fiesta alcanzaba su clímax, 3 capitanes tepanecas y un pelotón de soldados de Azcapotzalco se deslizó entre los invitados y poco a poco se fueron acercando hasta el joven que todos creían que era Nezahualcóyotl. Repentinamente los soldados aislaron de los demás invitados a aquel joven y, sin más trámite, uno de los capitanes, utilizando una gran porra o atlatl, dio un golpe en la cabeza del joven y le mató de inmediato y de un solo golpe, y después cortó su cabeza y la echaron en una manta de algodón y se la llevaron a Azcapotzalco para que el emperador Maxtla la viera. Y todos quedaron horrorizados por toda la sangre que se vertió, y todos lloraban la muerte del gran príncipe Nezahualcóyotl. Y no lejos de ahí, en la casa del gran maestro, del preceptor del príncipe Nezahualcóyotl, todos comprobaban que Yancuitzin era traicionero y cobarde, y que no se había salido con la suya. Sin embargo, estar en Texcoco era peligroso, de manera que los consejeros de Nezahualcóyotl le dijeron: vete con tu tío Izcoatl, vete a Tenochtitlan. Y fue así como Nezahualcóyotl se fue para Tenochtitlan. Y cuando llegó a Tenochtitlan se alojó en el palacio de su tío, en el gran palacio de los reyes aztecas. Nezahualcóyotl contó a Izcoatl todo lo que había sucedido, y éste lo consoló
y se lamentó mucho por los hechos. Mientras tanto, en Azcapotzalco, Mastla, el emperador, dio orden de que la cabeza de Nezahualcóyotl fuera llevada ante Ixcóatl para amedrentar a los aztecas y para decirle cómo del emperador de la gran Chichimeca nadie podía burlarse. Los señores de Azcapotzalco, más de 10, todos nobles príncipes, llegaron ante Ixcóatl. Llevaban una gran canasta, y en la canasta la cabeza que creían que era de Nezahualcóyotl. En el centro del gran salón del trono, el gran rey de los aztecas los recibió. Fue entonces cuando arrojaron la cabeza al suelo y le dijeron con gran ira y coraje: ahí tienes la cabeza de tu sobrino Nezahualcóyotl. Nadie se burla del emperador de Azcapotzalco. En ese momento, como en forma teatral, Nezahualcóyotl apareció en el salón, brincando de atrás del trono de su tío y diciendo: el gran dios Ometeotl, la gran diosa Omecíhuatl me protegen, y ya ven que soy inmortal. Id a Azcapotzalco y decirle a ese tirano, a ese que llaman emperador de la Chichimeca, que aquí estoy para hacerle la guerra y reconquistar mi trono. Entonces los embajadores de Azcapotzalco, que no podían creer lo que veían, horrorizados salieron corriendo pensando que se trataba de un espectro y no de un ser humano. Y así salieron en tropel y llegaron hasta Azcapotzalco a contar al emperador lo que habían visto y oído. La noticia se esparció por todo el Anáhuac, y las grandes ciudades escuchaban la historia, y los reyes de todas partes se preguntaban cómo podía ser que ocurriera aquello. Sin embargo, Mastla, sospechando la verdad, ordenó que fueran a Texcoco a la casa del maestro de Nezahualcóyotl y que le dieran muerte. Fue así como Huitzilihuitzin, maestro de Nezahualcóyotl, fue sacado de su casa, su familia vendida como esclavos, y después fue llevado ante el altar del dios de la guerra Camaxtli en Texcoco, y ahí fue sacrificado después de haber sido torturado. Pero muchos pensaban que realmente Nezahualcóyotl era un ser sobrenatural y que tenía poderes de hechicero o de mago, o que de plano era el elegido de los dioses para ser el futuro emperador de la gran Chichimeca. Así es que muchos embajadores fueron a verle, y para no poner en riesgo a Tenochtitlan ni a su tío, decidió Nezahualcóyotl salir de la ciudad de Tenochtitlan para ir al gran bosque que se encuentra al este de la ciudad de Texcoco y reunir así a varios miembros del consejo que había sido antiguamente del Imperio Acolhua. Se dio cuenta Nezahualcóyotl de que tenía un poder inmenso de convocatoria. Príncipes de muchas ciudades habían acudido. Estaban dispuestos muchos pueblos y ciudades a dar la vida por él, para librarse también del tormento de Mastla. Asistieron así los embajadores de Tlaxcala, Huejotzingo, Chalco, Zacatlán, Totepec y Cholula. De todos estos reinos y ciudades recibiría el apoyo y podría reunir un ejército de más de 10,000 hombres para enfrentarse contra los tepanecas. Y fue acordado y fue dicho y fue juramentado, y entonces se firmó un gran pacto y un gran convenio. Sí, todos estos reyes y ciudades pelearían de su lado contra Azcapotzalco.
Pasó un año entero preparándose la guerra. Por aquellos tiempos, en Tlaxcala, gobernaban 2 tíos de Nezahualcóyotl. Pero Tlaxcala no era un reino, sino una república, y tenía un consejo de senadores y 4 grandes tecutlatos. Estos tecutlatos, o señoríos, eran 4, y ellos habían dado, por voto unánime, su apoyo a Nezahualcóyotl. Al lado de los tlaxcaltecas convertirían también los huejotzincas, que tenían un poderoso ejército. Fue en aquellos días cuando un viejo enemigo de Nezahualcóyotl, el rey de los Chalcas, decidió pasarse de su lado para combatir a Mastla. Teniendo a Chalco de su lado, el propósito de la guerra estaba más claro y podrían darse 2 grandes batallas. Una en Acolman, que era una ciudad rica e influyente, y la otra en Coatlinchan. Los tepanecas tendrían así que dividir su ejército en 2, al igual que a sus aliados, y sería más fácil vencerles. El día señalado para la batalla finalmente llegó. Nezahualcóyotl encabezaba el ejército de Texcoco, que le apoyaba contra su propio medio hermano, que acaudillaba también a otros caballeros texcocanos. Las batallas se sucedieron una tras la otra durante 3 semanas. Pero al final, los ejércitos de Tlaxcala y de Huejotzinco triunfaron en Acolman. Y los ejércitos de Texcoco, leales a Nezahualcóyotl y a Chalco, triunfaron también en Coatlinchan. La mitad del Valle de México estaba libre. Los tepanecas tenían que retroceder a sus antiguas fronteras. El ejército de Nezahualcóyotl era de más de 20,000 hombres. Sin embargo, tenía un dolor en su corazón. Los aztecas no habían querido combatir a su lado. Su tío Izcóatl le había fallado. Nadie podía creer lo que veía. Ante su poderoso ejército, aquel joven de apenas 24 años era el más fiero y grande de los conquistadores. Nezahualcóyotl tenía don y dotes. Era un espléndido guerrero. Nadie podía resistirse a su influjo. Y además se decía que era un semidios, ya que su misión era reconquistar el imperio perdido por su padre Itzlixóchitl. Se sucedieron 5 batallas más. Una en Coyoacán, otra en Tepepan, otra en Tepeyacac y otra en Jaltocan. En todas ellas venció Nezahualcóyotl y humilló a los tepanecas. El milagro se había producido y era real. Ahora lo único que tenía que hacer Nezahualcóyotl era regresar a Texcoco y definitivamente conquistar su capital y expulsar de ella a su hermano. Nezahualcóyotl entró a Texcoco a sangre y fuego. Sin embargo, cuando el pueblo se dio cuenta de quién era quien le atacaba, inmediatamente depuso las armas, y la gente salía a las azoteas y a los patios y a las calles, y decía: bien amado y bienaventurado sea nuestro príncipe Nezahualcóyotl, bendito seas, Señor, por haber venido a nosotros, bendito seas, príncipe, te amamos. Y entonces el ejército defensor se desintegró, y todos se pasaron a las filas de Nezahualcóyotl, y su hermano, aquel príncipe cruento, aquel príncipe sin honor, Yancualtzin, tuvo que salir huyendo y escapar, mientras que en Texcoco todos hacían fiesta, porque nuevamente serían regidos por la casta de Itzlixóchitl.
El júbilo era completo, y en medio de aquel alborozo ocurrió la gran ceremonia de coronación del gran señor y emperador de Texcoco, Nezahualcóyotl. Ahora sí, Nezahualcóyotl era rey y finalmente había conseguido su objetivo. Su coronación ocurrió el día de su cumpleaños, justamente en el año 1427, cuando el joven príncipe apenas tenía 25 años y se convertía en el verdadero rey de Texcoco y futuro emperador de la Náhuac. Sin embargo, tendría que enfrentarse a Mastla. Este reunía un ejército gigantesco, quizá de más de 25,000 soldados. Tenía más de 40 ciudades aliadas que iban desde Cuernavaca y Coyoacán hasta Toluca y Tula por el norte. Sin embargo, Nezahualcóyotl no tenía miedo. Sin embargo, también estaba lleno de dolor porque los aztecas le habían traicionado. Y entonces, armándose de valor, fue a Tenochtitlan a ver a su tío, Ixcóatl, y a reclamarle que ayudara a su sangre, que los aztecas no fueran ya más ni traidores ni cobardes, y que se pasaran de su lado, porque esto les haría invencibles. Sin embargo, el corazón de Ixcóatl estaba endurecido y tenía miedo, puesto que suponía que aquel joven de 25 años no era ninguna garantía, puesto que todavía Mastla tenía más poder. Sin embargo, en Tenochtitlan, aquel joven Nezahualcóyotl tenía un aliado igual de joven que él. Era Moctezuma. Y Moctezuma entró al gran salón del trono, y ahí se encaró con Ixcóatl y le dijo: Gran Tlatoani de México Tenochtitlan, he aquí a tu sobrino Nezahualcóyotl. Veo en él la fuerza de un león, la garra de un coyote, la fama de un tigre y la fuerza de un dios. Y quiero que sepas que si no le apoyas, yo mismo, Cuauhtemotzin, Moctezumotzin, iré con él a pelear, y muchos de tus súbditos aztecas también. Esto no es un acto de rebeldía. Esto, señor mío, es un acto de justicia. ¿Podrán los ejércitos del príncipe Moctezuma y el príncipe Nezahualcóyotl unidos destruir a Mastla? No te pierdas el próximo capítulo de Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta, la próxima semana a la misma hora. Tu servidor y amigo, el Dr. Pepe Cruz, agradece tu preferencia y te recuerda: conocer más acerca de la historia de México es conocer más acerca de nosotros mismos. Con honor y con grandeza, recordemos algunas de las páginas más bellas de nuestra historia. Te espero la próxima semana para recorrerlas.